Señores, nosotros hoy tenemos una conversación muy interesante, muy importante, que usted no podrá desprenderse de su televisor, porque tenemos dos profesionales calificados, aunque la primera calidad es la de seres humanos, siempre ligado a las mejores causas de nuestro pueblo y de nuestro país. Y esto a nosotros nos sirve de orgullo, conservar una amistad con ustedes y siempre poder contar con ustedes cada vez que tocamos esa puerta. Vamos a hablar de medio ambiente y hemos invitado al licenciado Fulvio Ureña. Buenos días y bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Wilson. Igual te digo que siempre que se tiene una oportunidad para hablar de un tema tan trascendente, es importante acudir. No importan las circunstancias. Sí. En esta vez puede servir de tribuna para que entre todos podamos tener un mejor país, un mejor planeta. Y eso es lo que procuramos. También está con nosotros el licenciado Víctor Almanzar. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Yo siempre feliz de compartir aquí en tu espacio. Y qué bueno que estamos compartiendo con mi hermano Fulvio Ureña. A mí me alegró muchísimo cuando tú me dijiste que estaríamos aquí con Fulvio. Y ciertamente yo creo que hay, sin la creencia, tenemos una necesidad urgente de nosotros expandir la conciencia para que el tema ambiental sea no un problema de discurso, sino de práctica, de hechos. Donde todos podemos aportar. Claro. Vamos a hablar de medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Porque a lo mejor la gente piensa que le va a hablar de otro planeta. Eso es cierto. El medio ambiente es un poco complejo tú definirlo, porque cuando tú analizas hay tantos conceptos, hay personas que lo definen como en lo que es dos componentes, la naturaleza y la parte social. Pero es más que eso, porque el medio ambiente es como el océano donde se desarrolla la vida y como que lo abarca todo. El medio ambiente incluye lo que es la pedósfera, la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera, o sea, todos estos componentes de agua, tierra, aire, naturaleza, todo. Ese conjunto que sustenta la vida, donde está la vida y alrededor de la vida, todo eso conforma el medio ambiente. Que inclusive, a mi juicio, yo creo que también impacta el modo de nosotros, la relación del humano frente a ese propio medio ambiente, también está incluido en lo que debe ser el medio ambiente. Sí. Parte social. La parte social. Claro. Mira, nosotros, de acuerdo a los científicos, lo que es el universo tiene unos 13.500 millones de años. Con todos los adelantos que hay, apenas podemos pincelar unos 93.000 años luz en lo que es de visión del universo. Y la Tierra tiene 4.500 millones de años, que le ha costado 4.500 millones de años para estar con los equilibrios que hoy existen, para estar en la composición que hoy existe. Entonces, eso que nosotros llamamos medio ambiente es todo ese componente que se ha formado, que se ha equilibrado para hacer posible la vida en lo que llamamos biosfera. Inmediatamente pasamos esa parte, ya el cosmos se hace algo inhóspito para vivir. Sin embargo, nosotros como especie apenas llegamos ayer o ahorita, y es la especie que más ha presionado ese equilibrio y que tiene mayores condiciones para alterarlo. Entonces ahí está la gran importancia de poder coexistir con todo lo que tenemos para hacer posible la vida de todas las especies. Eso es medio ambiente. Sí, porque antes el universo siempre ha tenido su propia dinámica de evolución. Sí. Pero ahora tenemos la agravante de la presión del humano, Sí. que le suma potencia a esos cambios, que de eso vamos a hablar Precisamente, y tiene capacidad para desequilibrarlo. para desequilibrar el universo. En materia del planeta. Sí. Hablemos de políticas mundiales medioambientales. La verdad, mira, precisamente ya tenemos 50 años
desde que se emitió la resolución que declara el día 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. Aquel encuentro realizado en Suecia, en Estocolmo, en 1972, donde precisamente en junio se encontraban todas las naciones del mundo reunidas, porque ahí fue donde empezamos a darnos cuenta, esta oleada humana empezó a darse cuenta, que el crecimiento económico no era desarrollo, que no de poco valía para la estabilidad del planeta y de la sociedad un crecimiento económico si no había equidad social, que tiene que ver con la distribución de riqueza, y mucho menos si no se incorpora la dimensión ambiental. Toda la actividad productiva tienen su fundamento en la naturaleza. Entonces, si no hay una política de conservación de la naturaleza, es imposible hablar de desarrollo. Entonces, ahí es donde empieza a tomar fuerza una metodología que conocemos como el desarrollo sostenible, que no es más que una metodología donde se conjuga el elemento económico, el elemento social y la dimensión ambiental. Entonces, repito, como en junio y en esa semana del día 5 estaban reunidos, todas las naciones del mundo se acordó que se consignaría esa fecha, el 5 de junio, como el Día Mundial del Ambiente. Eso fue en el 1972. En el 1973 ya las Naciones Unidas había emitido una resolución consignando esa fecha como Día Mundial del Ambiente. 50 años tenemos. El año pasado yo en una conferencia me detuve a analizar cuáles han sido los resultados de 50 años. Y lamentablemente no hemos avanzado mucho. Comenzamos tarde y no hemos avanzado. Se definió una política, en términos medioambientales, en definición de política hemos avanzado. Donde no hemos avanzado en asumir el compromiso. Como sociedad, como persona, no ha habido voluntad política a nivel de los organismos multilaterales, a nivel de los estados, porque no hemos dado el salto cuántico de valorar la vida, de valorar el ser humano en su justa dimensión, sino que nos hemos quedado en los patrones, yo diría, del siglo pasado, donde se sigue priorizando por encima de la vida, inclusive de la paz y la estabilidad del planeta y de estabilidad social, se sigue priorizando el tema económico. Sí, y sobre todo se profundiza más, y escúchame, cuando el Estado está tomando ese giro, que ha abandonado la misión social como Estado y solamente está viendo la visión rentista, claro, la visión financiera. Fulvio, perdón, para terminar esta idea, a Wilson y a toda la teleaudiencia que nos sigue, óigame, aquí tenemos definición de política para todo en este planeta. Ahora bien, tú agarras la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y lo primero que te dice es que tú no puedes plantear nada que atente contra el sistema económico. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. Y la dinámica y la lógica de si a esto le puede llamar aplicación de la política ambiental, la lógica que siguen es la de expansión de capital y mantener el sistema. Y donde se demuestra que la prioridad no es la naturaleza, ni tampoco tiene que ver con la distribución de riqueza, la equidad social. Entonces, por ahí no podemos seguir hablando de desarrollo sostenible, lamentablemente. Mira, hay muchas instituciones en el mundo que han surgido por la inquietud que ha presentado el tema medioambiental. Y también hay muchos sectores de influencias mundial, por ejemplo el Vaticano con la encíclica papal Laudato Si, dio en la diana al tema medioambiental, y también los últimos cónclaves que se han realizado ha llevado y ha puesto sobre la mesa el compromiso de las naciones que son las principales en causar daño al planeta, al medio ambiente. ¿Qué sucede? Nosotros como especie humana todavía estamos acéfalos en el sentido del conocimiento de la importancia
y de mantener el equilibrio medioambiental, de mantener las condiciones que hay en los componentes que permiten la vida. Y también la especie humana tiene un caso que es patético. Hasta que no le choca a sus intereses, hasta que no le da directamente y lo hace sensible, no se doblega. Y estamos actuando como una manada que va directo a un despeñadero y no nos detenemos. Últimamente, los cambios que se están dando, por ejemplo, en la atmósfera, que son cambios que impactan rápidamente, se puede ver que inmediatamente estamos dentro del proceso que nos afecta, queremos cambiar y a veces se hace tarde. La humanidad se enfrentó a lo que fue el COVID-19, una pandemia que puso a la humanidad de rodillas y cualquiera creía que íbamos a cambiar para respetar más lo que es la vida, lo que es el ser, lo que es la coexistencia. Y el medio ambiente, igual que la política, que es geopolítica en estos momentos, ahora mismo es un geoambiente. Lo que sucede en un punto como Canadá, por ejemplo, afecta a todos los países del norte de Estados Unidos. Lo que sucede allá en Japón, los vientos los llevan a California. Lo que sucede allí en el desierto de Sahara, los vientos nos los traen a nosotros aquí. Entonces es un geoambiente que como humanidad tenemos que verlo y empezar a darle espacio a la razón y no seguir con la estupidez de la avaricia y la autodestrucción, que en estos momentos parece ser que esa lamentablemente haya sido. Esa es la esencia del problema ambiental de este planeta y por eso no hemos dado lo que acaba de decir Fulvio. Esa es la esencia. Sí. Que el primer impacto que se debiese medir fuera el impacto ambiental y no es así, sino que es el impacto económico. Sí. Sí. Y hay tanta necesidad de investigar y de estudiar que el planeta puede ser modificado hasta con usted tener un espacio reducido, con grandes cantidades de infraestructura, usted le está agregando peso a ciertas latitudes, o del otro lado le está sacando enormes cantidades de agua y lo está llevando a otra parte. Y ese equilibrio tan frágil que medio grado de temperatura puede alterar todo y todavía nosotros no sabemos las consecuencias. No sé hasta dónde sea cierto, pero se habla de que la ciudad de New York tiende a hundir por el sobrepeso. Bueno, es que nosotros somos terrones de tierra flotando. Eso es una definición sencilla de entender. Y pueden pasar muchas cosas que nosotros no sabemos interpretar todavía por la falta de investigación y de estudio. Por eso estamos actuando como a ciega y maltratando lo que son los recursos naturales. Sí, y en muchos países se ha estado registrando el aumento de las aguas, lo que, y bueno, se asocia al tema de cambio climático, pero donde más se ha reportado aumento del nivel del mar son en la zona del Pacífico. Decir, Wilson, ahora que Víctor menciona el cambio climático, que hay más de 2.000 científicos dedicados al estudio de pros y consecuencias del cambio climático. El solo hecho de cambiar un poquitito en la temperatura puede generar más calor en el desierto, puede generar vientos más fuertes de corriente caliente y puede generar más polvillo del Sahara, que va a traer más nutrición a las aguas de los océanos y los mares, y eso va a provocar entonces que otras plantas como el sargazo se multipliquen en cantidades desmedidas, igual que el uso de grandes cantidades de fertilizantes que arrastra Amazonas, que arrastra el Congo, que arrastra el Mississippi, y todo va creando un caldo de cultivo que la naturaleza, para defenderse, bueno, pues déjame proliferar, y vienen entonces plantas acuáticas, en este caso, que son las responsables de captar la mayor cantidad de carbono,
y esas plantas acuáticas se multiplican alocadamente buscando equilibrar las condiciones que antes habían, que nosotros dañamos. Entonces, es un problema serio. Que ayer geoambiente. inclusive salió una información donde muchas aves estaban muriendo en México, precisamente por el calentamiento. Claro, claro. Es que son muchos elementos elementos que intervienen. Mira, cuando se dan estas distorsiones climáticas, todo el proceso bioquímico del planeta se altera. Y esto es fácil, nosotros lo podemos poner un ejemplo. Sí. Las amapolas, nosotros crecimos desde pequeños viendo las amapolas. Parecería así como los ciclos se hubiesen movido un par de meses. Sí. Literalmente. Entonces, toda la forma de vida, sobre todo en la naturaleza, la vida silvestre, tiene lo que se llama reloj biológico. Sí. Que depende precisamente, la reproducción de muchas especies están asociadas a la reproducción de plantas específicas. Sí. Entonces, cuando se mueven esos ciclos, se genera un trauma en la naturaleza para miles y millones de formas de vida. Y eso son cuestiones sumamente complejas, por eso es que dice sí, muy complejo, que se altera toda la dinámica del planeta, se altera el asunto de la seguridad alimentaria. Ahí vamos a lo que te decía al principio, que la dinámica del planeta que le ha costado 4.500 millones de años, la especie humana la puede alterar, tiene la capacidad de alterarla y la está alterando. Señores, pero nosotros hemos modificado la temperatura en 2 o 3 décadas. Sí. La gente... Oye, los océanos más ácidos. Sí, exactamente. Sí. La gente dice, la temperatura, el clima está caliente. Lo que se calienta es la temperatura. El clima es un cúmulo de información en el tiempo. Claro. Sí. Cuando tú hablas de clima, tú estás hablando de varios parámetros. Tú estás hablando de humedad, tú estás hablando de temperatura, tú estás hablando de viento. Tú estás hablando de varios parámetros acumulados en el tiempo. Fíjate que para hablar de clima, tú no puedes pensar en este año ni 5 ni 10 años. Fíjate que siempre se habla de un siglo. Y fíjate que en el último siglo, con todo lo desequilibrio y toda la presión que el ser humano ha ejercido sobre la naturaleza, la temperatura todavía no ha llegado concretamente a un incremento promedio planetario de 1 grado. Sí. Y mira... ¿Y qué lo preocupa? A mí eso me preocupa porque la gente, si con 1 grado o con menos de 1 grado tenemos esta situación, imagínense, Naciones Unidas en el 2021 en un informe, el PNUD, en un informe del 2021, decía que como vamos, este siglo vamos a alcanzar 2.7. Sí, sí. Si en menos de 1 grado en un año tenemos estos problemas, imagínense, casi triplicado esto, lo que esto va a significar. Fíjate. Y que ya para concluir, y casi volvemos a la pregunta inicial tuya, ¿dónde está la aplicación de política? Porque el PNUD dijo que hemos avanzado, de los compromisos asumidos, hemos avanzado 7.5%. ¿Qué significa eso? Hemos fracasado en más de un 90% en el cumplimiento de los compromisos. Porque no ha habido voluntad. Fíjate que en este espacio de tiempo de formación del planeta Tierra, los 4.500 millones de años, ha tenido muchísimas transformaciones, muchísimas. Han venido del exterior, otras han sido internas, por asunto de geoconformación de su misma estructura. Es la primera vez en lo que se tiene registro que una especie está autodestruyendo el planeta donde vive. La primera vez. Y lo grave de esto es, que se escuche bien, que a esta generación y a la que viene es que le toca ponerse de pies y ponerse enfrente de los tanques para poder crear una transformación en la especie humana. De lo contrario, cuando los casos empiecen, va a ser efecto dominó, que esto es lo que le temen los científicos, y ya no haya una solución. Las soluciones en la naturaleza no son de hoy para mañana, se toman siglos, milenios. Por lo tanto, lo que ahora estamos haciendo en segundos puede tomar milenios y milenios
volverla a traer a un equilibrio vivible. Aparte de la inconsciencia humana, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación a nivel mundial? Además de la inconsciencia humana, la inconsciencia. Mira, sí, es que Julio se... No, mire, esa es la primera. Yo digo, permítame brevemente hacer un poco de historia. En el 87 nosotros estábamos en Jarabacoa, en el marco de una actividad de la universidad, y yo decía que si el cuidado del medio ambiente no se asume como un compromiso espiritual, como si no se hacía religión de eso, nosotros no íbamos a poder dar respuesta. Entonces me acercó y me dijo, Víctor, yo pensaba que era tu papá el que predicaba. Digo esto porque al final cuando yo hablo de medio ambiente, uno termina predicando, porque esto es un problema. Miren, el ecologismo es una dimensión espiritual, ética y moral. Entonces, si nosotros no luchamos por rescatar la condición humana, es un mito hablar de conservación ambiental si no conservamos la condición humana. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que la condición humana que se ha perdido, nosotros podamos restablecer eso, rescatar eso, y el planeta va a estar seguro. Yo, en la universidad, como, no sé, casi 30 años después, me hacía un reconocimiento y yo le recordaba a Esmundo que estaba ahí, que lo que yo decía aquella vez tenía vigencia. Inclusive yo hice un planteamiento que en la encíclica papal Laudato Si, el Papa Francisco rescataba eso y hablaba precisamente, yo le decía, es que esto es un compromiso moral y espiritual, porque esta degeneración, esta crisis ética, moral, es lo que nos ha llevado a nosotros a esta ilusión, a irrespetar, pero esta ilusión de andar detrás del dinero como un miserable. Nosotros fuera de cámara hablábamos de la educación ha hecho del ser humano un guiñapo, un miserable que lo forma para... Si a ti te dicen en tu casa y en la escuela que tú estudias para buscar dinero y no para aportar a la sociedad, no nos sorprendamos entonces que en aras de conseguir dinero, los médicos hagan de todo y dejen morir gente. Los técnicos no le importen la vida. Entonces, ahí es donde nosotros debemos centrarnos en entender que nosotros tenemos un compromiso con la vida. Nosotros tenemos un compromiso con las generaciones. Yo digo, el cuidado del medio ambiente ya no es por el planeta, es por los seres humanos que vienen. Miren, yo le digo una cosa, hay muchos mitos en torno al medio ambiente. El mito de que vamos a destruir el planeta es un disparate. La Tierra es un organismo vivo y todo organismo vivo, su principal característica es la capacidad de autorregularse y controlarse. La resiliencia de ellos. Cuando este planeta tenga que, llegue al extremo y tenga que recomponerse para buscar su equilibrio, lo va a lograr aunque tenga que deshacerse de esta oleada humana. Claro, la lucha no es por el planeta, es por la permanencia de la vida humana en el planeta, y eso hay que entender. El hogar que somos, el hogar de todos. El hogar, exactamente. Mira, hay muchas cosas que contaminan. Últimamente se ha estado de boga lo que es el dióxido de carbono en las emisiones, porque es la especie que tiene capacidad de alterar. Hay dióxido de carbono en la atmósfera, es lo que hace posible la vida. Si no hubiese dióxido de carbono en las proporciones que hay, no es posible la vida como la conocemos. Pero alterarla y distorsionar ese equilibrio, ese es uno de los grandes retos que tiene la humanidad en estos momentos. Por eso, en todos los acuerdos que se hacen en las Naciones Unidas y se hacen en todos los cónclaves, está el dióxido de carbono como punto focal. No obstante a ello, hay muchísimos otros que no menos importante. Y una de las partes... Como el metano. El metano, una molécula de metano son 600, 500 moléculas de dióxido de carbono. Y tiene más efecto calentador. Sí. 7, 8 veces más que el... Pero, aunque es menor, pero calienta más en el tiempo. Una de las cosas importantes es que
los países están gobernados por personas, por mandatarios. Estos mandatarios tienen que enviar señales claras. Es una contaminación de la más grave que actualmente los mandatarios mundiales no tienen señales claras en estos momentos. Tenemos que ser muy racional, tener la claridad meridiana para poder pensar, no llenarnos de nubilidad por el tema del fanatismo, pero sí pisar sobre la tierra y retroevaluarnos qué hemos hecho y qué podemos hacer para tomar decisiones urgentes. Si no se toman ahora, es la principal contaminación, diría yo. Que no tenemos un presidente que a nivel del mundo, yo no he observado un presidente que tenga una vocación ecologista. Y si lo hay, son muy pocos. Sí, ciertamente. Porque yo no sé si fue en el marco del programa o fuera de cámara, pero siempre se dando programas, uno fuera, Sí. donde hablábamos de los intereses, porque el problema ambiental es un problema que tiene un componente económico de mucho Porque peso. es que el universo es rico. Es Mira, transversal a todo. Gandhi decía, la naturaleza puede satisfacer todas las necesidades del ser humano, muchas veces hasta la espiritual, pero decía, no tiene suficiente para la ambición de un solo hombre. Yo siempre reduzco o sintetizo el problema ambiental a una palabra, se llama consumo. Si son dos palabras, consumo irracional. Porque el problema de consumo, por eso es que se habla tanto de la huella ecológica, que es la cantidad de naturaleza que cada ser humano consume por año, por persona, que se mide en hectáreas. Y bueno, se estuvo hablando de que promedio nosotros, países como los nuestros, consumimos 2 hectáreas. 2 hectáreas, sí, 32 tareas. 32 tareas, que son 20.000 metros cuadrados de naturaleza por persona por año. Para mí que esos son datos ya bastante viejos. Claro, estoy hablando de países subdesarrollados, que países del primer mundo se dice que consumen hasta 7 y 8 si vamos a primer hectáreas mundo, estamos hablando de más de 1.000 tareas por cada... No, porque se dice que necesitaríamos 2 o 3 planetas como este para si todos los habitantes tuviéramos el nivel de consumo de un alemán, de un estadounidense, Fíjate etcétera. que solamente ese tema importante, el tema de la población, ya estamos en 8 mil millones de habitantes. Fíjate que la China y la India, solo ellos, forman el tercio de la población mundial. Más, Fulvio, casi la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. Sí. Porque ya India pasa de 1.500 y más de 2.000 millones China. O sea que si ellos llegan, más del 50. Si ellos llegan, la India le va a pasar ahora en el 26 a China. Sí. Si ellos llegan, China es un elemento fundamental para el cambio de la geopolítica en el mundo. Si ellos llegan al consumo de países de primer mundo, se necesitarían varios planetas. Por ejemplo, el planeta tiene capacidad para autoabastecer de una manera eficiente a la población humana, ya solamente 7 meses del año. Pero el problema, Fulvio, de la ambición, el consumo. Ya lo otro estamos en deuda. Sí, pero eso hay que hacer énfasis. Porque fíjate que cuando hablamos de reducir el consumo, estamos hablando de poner un límite a nuestro deseo. Exactamente. Esos son principios espirituales. Es educar al hombre a aprender a convivir con la naturaleza, que es lo que se busca. Sí. O lo que debiese buscarse. Fíjate que estamos hablando de un principio espiritual para cualquier religión. Para todas las religiones de este planeta. Reducir el consumo, límite al deseo. O sea, esa es la clave para nosotros garantizar la permanencia, no del planeta que va a permanecer, repito, es la permanencia de esta oleada humana. Existen organismos. Y todavía estamos en la geopolítica de motivar el consumo. Eso nada. Como parte del mercado. Es una aberración. Es una aberración. Y de esclavizarnos. A lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando, que no debe ser así. La dinámica del mercado, como dice Pepe Mujica. Exactamente. ¿Cuáles son los organismos a nivel mundial
¿Y cuál es la vinculación que nosotros tenemos con esos organismos que se encargan de darle seguimiento al medio ambiente? Bueno, mira, primero Naciones Unidas, que es la Asamblea General de todas las naciones del mundo, y a partir de ahí, pues, se crean una serie de, bueno, de ahí sale la UNESCO, de ahí sale la FAO, de ahí sale el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una de las instituciones que más tiene que ver, porque su rol fundamental, oye el nombre, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De ahí sale el cambio climático también. Sí, sale el cambio climático y todas estas convenciones, Marco. Mira, tú hiciste una pregunta excelente para empezar a hablar de medio ambiente, porque siempre hay que recurrir a eso que tú decías de la normativa y la política mundial, que siempre parten de las Naciones Unidas y de los organismos que se crean a partir de esa asamblea. Entonces, en el PNUD, yo resaltaba el PNUD ha estado haciendo reporte, informe, de que no estamos avanzando, de que no andamos bien. Pero bueno, lo que quiero resaltar es lo siguiente, que se han creado muchas instituciones y muchas normativas para cada cosa. Hay acuerdos internacionales para trabajar en lo que son los sistemas nacionales de áreas protegidas, acuerdos de Ramsar, que tiene que ver con los humedales. Contra el desierto y la desertificación. Exactamente, para el tema de la desertificación, que se han ido aumentando. Porque la gente cuando piensa en desierto, piensa en el desierto de Sahara. Sí. El cambio climático. El 70% del territorio nacional es vulnerable a desertificación. Y está asociado al cambio climático. ¿Tú sabes por qué? No relajo. Wilson y Fulvio sabe esto, y la teleaudiencia que nos sigue. Una pulgada que suba el nivel del mar te hace improductiva miles y miles y hasta millones de tareas de tierra por un efecto de capilaridad. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Por qué ¿Y las enfermedades, Víctor? No, para no hablar de las enfermedades. Y los insectos el tema medio ambiente es el tema que más muerte causa en el mundo y que más genera enfermedades. Sí. Pero para quedarme en el tema de la desertificación, cuando una pulgada se incrementa el mar, hasta millones de tareas se hacen improductivas. Y paso a poner un ejemplo de ahí en Nagua. ¿Por qué en Nagua tuvieron que poner los bloques aquí en el río Nagua, que nace ahí, aquí a 15 minutos de donde estamos, en la vertiente sur de Loma Quitespuela, y que desemboca en Nagua? Porque todas las aguas de la vertiente sur, del norte, todas las recoge Bob y va a Nagua. Y la de este lado, la mayoría la recoge Cuava. Pero Cuava Bayuna, bueno, también va a la costa atlántica. Sí. Y la otra es Nagua, que el río Nagua, que va a Nagua. Entonces, en Nagua tuvieron, en el río Nagua tuvieron que poner todos estos pilopetillos y esta estructura de concreto. ¿Por qué? Porque la salinidad estaba avanzando bastante ya en el mar. Claro. Y los suelos se estaban haciendo improductivos. Cuando los suelos se hacen improductivos, se convierten en desérticos. Sí. Entonces, y te estoy hablando de una pulgada, pero con un par de centímetros que suba, ya, repito, por efecto de capilaridad, millones de tareas de tierra se hacen improductivas. Y eso entonces afecta a la seguridad alimentaria. De igual, 1 grado en temperatura, el mosquito que no llegaba a la colonia, ya llega. Sí. Los insectos plagas que no llegaban a Canadá, ya llegan. Las enfermedades que no estaban en el hemisferio norte por condiciones, porque son enfermedades tropicales, ya llegan. ¿A qué se debe? A los cambios climáticos que hemos estado gestando. Ahora, si esto se duplica, la situación, a mí me da tiriquito y la gente no está ahora mismo hay un disturbio tropical, ahora mismo. Nunca en la historia de que se tiene registro, República Dominicana ha sido afectado por un fenómeno atmosférico de categoría de huracán. Nunca, de lo que se tenga historia. Sin embargo, a 7 días tiene 80% de convertirse en un ciclón tropical, en un huracán, en 7 días. El porciento que tiene 80%. La trayectoria que trae es la trayectoria que puede afectar las islas del Caribe. En junio. Y el tiempo pico de desarrollo es en septiembre, supuestamente. Y todavía nosotros estamos pensando que los países industrializados
son los que están provocando esos fenómenos, no sabiendo que somos nosotros mismos también que lo estamos bueno, lo estamos empujando. en grandes o pocas medidas nosotros tenemos también culpa. Es Por responsabilidad. ejemplo, nuestro país es el 10º país vulnerable ante el cambio climático. En una lista de 197 países, Estamos en el número 10. nosotros estamos en el número 10. Ahora bien, ¿Sabes por qué no estamos en el número 1? Porque hay islitas, Sí. Fulvio, que está en el En el Pacífico, Pacífico, sí. que el incremento del nivel de mar es donde se registra más rápido. la borra. Y ahí hay muchas pequeñas estados insulares Sí, que el promedio no llega a 10 metros sobre el nivel del mar. Sí. ¿Sabes lo que eso significa? Que ellos nada más tienen que tirar números para saber cuándo esas islas van a desaparecer. Sí, y cierto. algunas de ellas ya están buscando espacio que van a ser, ¿cómo que dice? Cuando los países tienden a emigrar, colonizarse. exiliados del exiliado. cambio climático. Sí, mira, Es nosotros decir, que vamos a como- tener exiliado del cambio climático. Sí, sí. Nosotros y naciones como- completas. ahí vamos a lo que es el geomedioambiente ambiente. Somos un país vulnerable, altamente vulnerable. Nos afecta todo lo que esté pasando en el planeta. Somos un corredor de huracanes, estamos sobre zona sísmica, tenemos una serie de cosas. Estamos en el trópico, asunto de calentamiento, todo nos Medio afecta. país. Medio, O medio media isla país. es la palabra, Media perdón. isla. Es un Media isla. pedacito de tierra para 24 millones de personas. Es una presión humana terrible. Tenemos un aporte de dióxido de carbono en toneladas métricas anuales de 3.5, vamos a decir. Que los países desarrollados del primer mundo la tienen en 15, en 16, y que ellos son más y ellos son responsables. Aquí cada acción cuenta. Cada acción cuenta, porque es un asunto de una casa común, Porque nosotros hablamos, por ejemplo, ustedes hablaban ahorita del monóxido de carbono, ¿verdad? del dióxido de El carbono. dióxido de carbono y el daño que provoca, ¿verdad? Claro. Pero también el metano. No, eso es... Y El el metano metano, ¿dónde lo encontramos nosotros el metano? En cualquier vertedero. Sí. No, y, Sí, la, improvisado. y la ganadería también. Y el metano es el segundo componente responsable del tema de cambio climático. Por la gran capacidad de su molécula de ser tan efectiva, lamentablemente, a provocar cambios, a Sí, aumentar y la sobre todo temperatura. aumentar la temperatura. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad con que ha cumplido la República Dominicana de los acuerdos a que somos signatarios de los organismos internacionales para la preservación del medio ambiente? Bueno, es que nosotros tenemos, yo diría, muchos acuerdos internacionales. Nosotros somos signatarios prácticamente de... El único que no se firmó, que se rechazó porque me llama esta corte... La Corte Interamericana. No, aquí en el país, lo La de... Suprema. No, el constitucional, ¿cómo se llama? Al Tribunal Constitucional. el Tribunal Lo declaró Constitucional. que entraba en contradicción con algunos preceptos de nuestra Constitución, Constitucionales. que fue el acuerdo de Ramsar, que tiene que ver con participación social, ECASUM, el acuerdo de ECASUM, ECASUM, sí. que fue el único que no se ratificó aquí, pero después todos los acuerdos sobre cambio climático, sobre biodiversidad, que es de 1992, Ramsar también, que es de los años 90. Ramsar tiene que ver con los humedales, y bueno, la biodiversidad tiene que ver con toda la forma Y de de vida de las la áreas flora, protegidas también. de las áreas protegidas. O sea, que nosotros tenemos decenas de acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Y estamos vigentes. Y están vigentes, sí. Yo repito que el único que el año pasado no prosperó, porque también tú no puedes comprometer la soberanía y comprometer el ordenamiento jurídico de tu nación por un acuerdo internacional. Aquí hay gente que dice que los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución. No, señor. Eso es un disparate. Si eso fuera cierto, nosotros no fuéramos un país libre, porque en los foros internacionales se podrían emitir acuerdos internacionales Que comprometan la soberanía. que comprometan la soberanía. No, eso sería un Entonces, caos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos signatarios, o sea, firmamos y reconocemos un acuerdo internacional, es porque no entra en contradicción, sino
que nos crea un espacio de compromiso para trabajar en eso. Mira, y así, después de esta introducción, para caer a una respuesta concreta, aquí se hace difícil cumplir los acuerdos internacionales porque no disponemos de la logística ni de los recursos para nosotros dar seguimiento. Aquí tenemos el RANSAR, que es un acuerdo para los humedales, pero nosotros sabemos del año pasado que ha estado pasando con los humedales. Y traigo estos casos porque se han generado, se ha hecho mucha opinión pública. Pero yo te voy a decir una cosa. El tema de los humedales es de vital importancia. Los humedales son trascendentales para tú garantizar infinidad de formas de vida y para el ciclo hidrológico. Y muchas inundaciones. Y la cadena alimenticia. Muchas inundaciones aquí se amortiguan precisamente por los humedales, porque son zonas donde se van infiltrando las aguas y se van recogiendo y ahí se crean unos ecosistemas que son únicos, valiosísimos. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Estamos hablando de los humedales. Si todo el que ha estado en complejo turístico, en resort, se ha dado cuenta que aquí más del 50% de los proyectos turísticos de este país están humedales, que lo han rellenado. No desde ahora, te estamos hablando de más de 30 años atrás y 40 años. Los manglares. Y manglares que se lo han cargado, como dicen los españoles, se lo han llevado de pared. Los manglares, que son de los ecosistemas más ricos y lo que más pero eso viola los acuerdos internacionales, entonces lo estamos incumpliendo, aunque estamos vigentes. Lo estamos incumpliendo, pero es porque nosotros nos hace falta una metodología de empoderamiento del pueblo dominicano. Yo he dicho, si yo fuera un ministro de Medio Ambiente, yo me centrara en crear estructuras de gobernanza en este país. Porque muchos de estos espacios naturales, oye, tú tienes que vincular las iglesias. Ponen la participación de sectores interesados. Sí. En colaborar. Sí, porque hay diferentes interesados, intereses. Hay de todo. Sí, hay de todo, porque aquí hay empresarios. Esa es también mi humilde opinión, que hay que buscar participación ciudadana. Pero participación calificada también. Eso te iba a decir, de diferentes instituciones y organismos calificados que puedan aportar y puedan también tener un nivel de conciencia que permita que esos espacios a los cuales ellos van a participar se les dé una seguridad de continuidad y de protección. Sí, yo te voy a poner un ejemplo. La Fundación Loma Quitepuela tiene más de 30 años a cargo de la Reserva Científica Loma Quitepuela. Sí. Aunque eso fue un decreto, pero posteriormente lo asumió la Ley 6400, la Ley General de Medio Ambiente, y también la 202-04, que es la de área protegida. O sea que por ley, y hay una experiencia exitosa, reconocida como exitosa y medida. Y la que tenemos al ritmo aquí de la Reserva del Zorzal. La Reserva del Zorzal. Al ritmo que iba la Loma Quitepuela, al ritmo que iba en ese entonces la Loma Quitepuela, ya hoy nosotros la tuviéramos borrada prácticamente. Claro. Y todavía un poquito más al este está Guaconejo. Sí. Exacto. Que también la coadministra SODIN, que es la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste. Entonces, y así aquí hay muchas instituciones. Plan Sierra, que desde el 78 está manejando áreas naturales. El Parque Nacional Valle Nuevo tiene varias zonas que con manejo, porque Valle Nuevo tiene 910 kilómetros cuadrados, y es una zona sumamente compleja porque ahí están las principales, es la zona que genera más agua por la dimensión, pero la zona de mayor producción de agua por metro cuadrado de la República Dominicana la tenemos aquí en la Collera Septentrional y en la Loma Quitepuela. Pero en cuanto a volumen, en la Cordillera Central, repito por el volumen, porque en Valle Nuevo tú tienes una parte de la cuenca del Yaque del Norte, una partecita del Yaque del Sur, la cuenca del Nizao, tú la tienes ahí, que es la cuenca más intensamente usada del Caribe, la cuenca Yuna. Son 70% del agua que consume el pueblo dominicano. O sea que de cada 10 gente que bebe agua, 7... de Valle y aún así, teniendo nosotros esa dependencia del agua de esa zona,
se mantenía ese grado de vulnerabilidad que tenía esa zona en otros tiempos. Sí, porque es que es un asunto es que los intereses se han filtrado Pero yo te voy a decir, hasta en el seno de la iglesia. Yo te voy a decir algo, Wilson. Yo te voy a decir algo. La entrada de los vientos alisios que vienen por la parte nordeste del país, que son los que provocan esa carga de humedad que llega a la cordillera oriental, que llega a la septentrional, sin una Loma Quitespuela, sin un Diego de Ocampo, sin un Mogote, Si un J. Armando Bermúdez. sin esas barreras naturales, no hay condensación de nubes, no hay lluvia en el Valle del Cibao y se reduce drásticamente la cantidad que llega a la cordillera central. Sin embargo, Fulvio, por eso yo digo, tú no puedes hablar de cambio climático sin hablar de la cordillera septentrional. no puede. Sin embargo, toda la cobertura boscosa de la costa norte, primera desde el litoral marino, costero, hasta llegar hasta la cordillera de esa área sur, en la mayoría está degradada, hay que recuperarla, y esa es la fuente de producción de agua prácticamente del país entero, porque eso le toca también a la cordillera central. Y tenemos acuerdos internacionales para abordar eso, que son un compromiso de Estado. Pero cuando tú analizas cuál es el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, aquí hay áreas protegidas que te generan más recursos económicos que el presupuesto que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Y si tú vas al presupuesto de medio ambiente y tú puedes ver, 13.000 millones de pesos, pero no es de medio ambiente, no. Eso es de infraestructura que se hacen a través del Instituto Hidráulico Dominicano, que es una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. Eso no es para la aplicación de políticas, eso no es para la aplicación de políticas. De infraestructura. Los recursos del Ministerio per se tal vez dan para la misma parte de lo que es los gastos. Nóminas y... Exactamente, fijos. Y te voy a decir una cosa, aquí se habla de todos cada problema medioambiental, los datos van al ministerio, que es verdad que tiene un compromiso, sí. Pero los males de este país no tienen que ver con el ministerio, tiene una prioridad cardinal, porque tiene un mandato de ley, sí. Pero el problema medioambiental aquí tiene que ver con todos nosotros. Yo le decía a un ministro, mire, este ministerio no puede bregar con la inconsciencia de 10 millones de gente. No. Y eso es lo que está sucediendo. De 10 millones de gente no, porque la amenaza de Occidente que nosotros tenemos allí con los vecinos, sí. Esa también hay que sumar, se la deben sumar. No, por la depredación. Wilson, y no lo decimos, aquí hay una población flotante de más de 5 millones de personas, sí, que son los turistas, que también presionan. Porque ¿cuál es el problema medioambiental? Sí. El consumo de naturaleza, recursos naturales. Y esa gente que viene aquí viene a consumir recursos naturales. Claro. Entonces es una presión sobre el país. ¿Y las universidades? ¿Cuál es el rol que han jugado hasta ahora? Muy bien, gracias. Mira, tenemos el ejemplo que en los países de primer mundo, las universidades son los que llevan la vanguardia de la investigación. Exacto. Son las que los empresarios se acercan a ellas, son la credibilidad de los datos reflejados, son las que hacen posible que lleguen a nosotros bienes y servicios, productos y cosas. Entonces, República Dominicana tiene que integrar a las universidades de una manera sin cuestionamiento, eso es explícito. Pero que también las academias deben cambiar ese rol que juegan. Todas esas academias, déjame decirte, Chin, para no perder el hilo de la idea, todas las academias tienen que dejar de una vez y por todas de estar preparando solamente profesionales para un trabajito. Deben de enfocarse hacia dónde va el mundo, preparar tecnológicamente a nuestro recurso primario, que son nuestros jóvenes, en temas medioambientales, en investigación medioambientales, en temas que tienen que ver con el buen uso de nuestros recursos. Yo fui a una graduación y los 3 discursos estaban orientados al empleísmo. Los 3 discursos que se dieron, orientados al empleísmo.
Fulvio, Wilson, es una distorsión. Es una distorsión. Claro. Formar profesionales para buscar empleo es una distorsión. Óyeme esto. Las universidades, yo pienso que le deben fortalecer su rol en lo que tiene que ver con investigación para dar respuesta. Pero miren, en el caso medioambiental, nosotros tenemos necesariamente que hablar de la UAS. Porque la Comisión Ambiental de la UAS ha estado presente en todos los procesos y en todos los problemas medioambientales. Y se ha reunido con todos los presidentes. Bueno, con este presidente se ha reunido varias veces. Y bueno, yo mismo he participado desde hace 2 años en una serie de propuestas que se estructuraron para presentarla en varios encuentros que se ha hecho con el presidente de la República en Palacio y también con los diferentes ministros de medio ambiente. A veces yo diría la incapacidad de las instancias estatales para dar respuesta por una serie de situaciones que ya hemos hablado. Víctor, yo puedo poner el ejemplo de las 2 universidades que tenemos, que hay personas con inquietudes. Por ejemplo, el padre Isaac, rector de la Nordestana, es un hombre de inquietudes. Tenemos ahí la Reserva Científica Loma Quitespuela, tenemos los diferentes cauces de río. La universidad debe de plasmarse, tanto ella como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, que todo el entorno geográfico que influencien, deben de, por ejemplo, medir cada río, cada cuenca de cada río, tener medidores de ellos, hacer un plan, un proyecto, y que puedan tener medidores de humedad, que puedan tener medidores meteorológicos, que puedan tener medidores de altímetros, que puedan tener medidores de capacidad de captación de agua de una cuenca. Por ejemplo, llueve hoy ahí arriba, en el litoral de Jaya, y yo no sé los milímetros que caen. Tampoco yo sé la capacidad de esa cuenca de absorber esa lluvia en ese tiempo, en ese lazo de tiempo. Si yo tengo todas esas informaciones que me puede llegar aquí por una aplicación, yo puedo tener aliento, noticias, prevención temprana a la población que vive abajo. Y planificación de siembras, de cosechas, de diferentes cosas. Pero claro, que formen técnicos en esa área también, que ni es. Claro. Es que las propias universidades aquí son fuente financista. Tú te acercas a la universidad y tú investigas en su presupuesto, en su planificación, qué fondos destinan a la investigación y prácticamente es cero. No hay ese compromiso social de dar respuesta. Es decir, las universidades nuestras de la República Dominicana están de espalda a la propia sociedad. Todavía se están con los pizarrones y las tizas dictando conceptos cuando las universidades son fuentes de investigación, mira, de estudios para dar respuesta. En la Nordestana se está dando un tema de investigación en café, que es muy importante. Ah, sí. Y en otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y la parte motorizando lo que es la imagen de una conversión de su matriz energética a paneles solares. Son iniciativas muy buenas. Lo que tienen es que continuar fortaleciendo esos sectores. Por ejemplo, yo veo en el café, Víctor, un esfuerzo encaminado a lo que es la recuperación de la cuenca alta de nuestro territorio nacional, en un café combinado, en un café al estilo jardín, no solo per se, sino al estilo jardín. Tú tienes un programa de reforestación, por ejemplo, el Estado, que lo tiró ahora. El programa es de mi gobierno. Es un programa que a mí me da pena, porque no tiene la base que lo sustenten. Tú plantas 1 millón de árboles y de eso, tal vez 100 árboles quedan vivos, porque no hay una continuidad. Entonces, eso es importante, lo que está diciendo Fulvio. El tema de rescatar esas áreas que están ya vulneradas, alteradas. ¿Y con qué reforestamos también, que sea otra? Con los mismos, en eso que estoy pensando. Con los mismos agricultores, poniéndolo a ellos a vivir, dándoles condiciones de calidad de vida, y ellos van a rescatar esas áreas y también nos van a dar agua que necesitamos en la ciudad. Es la filosofía de la reserva científica.
Enseñar al hombre a convivir con la naturaleza sin que le haga daño, pero vivir de ella. Al final, el tema es económico. Sí, si yo fuera... Por más que tú ames el medio ambiente, si tú te mueres, tú te mueres. Fulvio estaba en un viceministerio. Fulvio sabe que en el ministerio hablar de que tú vas... Eva, en el ministerio está vedado si tú hablas que tú vas a reforestar con cacao o con café. Sin embargo, la cuenca media, el 62% está recuperada con el cacao. Pero no solamente eso, Fulvio. Oye, tú quieres que te diga una cosa, el cacao es más rentable que todas las plantaciones forestales que se han hecho en este país. Número uno, es más rentable. Número dos, protege más. Número tres. ¿Tú sabes lo que es hablar de 45 toneladas de dióxido de carbono por hectárea en cacao? ¿Tú sabes lo que tú hablar de 5 toneladas de biomasa orgánica para mejorar suelo en cacao? Y conservando agua, suelo. Y que tú puedas hacer lo mismo en la cuenca alta con el café. Y la gente no te hace cambio de la plantación de cacao. Sin embargo, todo el que siembra, hace una plantación, termina tumbándola. Claro. Porque aquí no tiene una metodología de sostenibilidad. Porque se supone que si tú haces una plantación y la plantación te genera 5 metros cúbicos por año, tú debes sacarlo en esa proporción para que el dossier se mantenga. Claro. Entonces, eso solamente asegurar la vegetación, protegiendo los suelos, se hace con cacao y con café porque la gente no lo tumba. Imaginen la cordillera septentrional en su vertiente norte y sur. En bombero porque no quiere que se le queme. Claro. Exactamente. No, y te voy a decir otra cosa, también tiene más biodiversidad que las plantaciones forestales. Y no hay motivación para la quema tampoco. Más biodiversidad. Mira qué pasa con las plantaciones forestales, es una sola especie. Pero el cacao y el café, ¿cuántas especies hay? Fulvio, es una biodiversidad enorme. Yo hice para la fundación una caracterización de plantaciones forestales en un momento que se estaba certificando como orgánica. Y eso es sorprendente porque tú encuentras 10 y 12 especies forestales, entre otras especies, en una por hectárea. Incluso, Víctor, que los proyectos... cacao. Que los proyectos forestales deben de estar autorizados, influenciados, a que haya más de 6 especies endémicas forestales dentro de una plantación, que no sea una. Fulvio, que no sea sembrado de que en hilera, que sea aleatorio, como es la naturaleza. Porque cuando tú siembras en hilera, tú estás propiciando erosión. Okay. Yo tenía una compañera de trabajo que ya decía, Fulvio, en el ministerio, Víctor, aquí hay que evangelizar mucha gente. Es una forma de decir, concientizarlo. Sí. Y yo siento que en el ministerio hay que preguntarle a la gente, ¿para qué siembra? ¿Es con la finalidad de proteger? Entonces preguntarle, ¿ustedes conocen una plantación que protege la cuenca media y baja más que el cacao o el café? Y que es permanente en el tiempo. Entonces, si ustedes entienden eso, vamos a asumir eso como un compromiso. Hemos sido exitosos en esos renglones tantos años y todavía hoy en día nos resistimos como Estado a plantear políticas claras y de fortalecimiento de esos sectores. Y prácticas. Yo, por ejemplo, tengo la esperanza, albergo la esperanza, que mi presidente Luis Abinader atienda a los productores de café, pero de una manera especial. Son productores de agua, están en la cuenca alta. Todos los programas sociales, todos pueden ir y fortalecerse en un programa de conservación, de plantación, por recibir, no dárselo gratis. Fulvio, tenemos la pero ley que de retorno. Tenemos una ley de PSA. Sí, tenemos una ley de PSA que pago por servicios ambientales y estamos diciendo de que tanto el cacao como el café aportan servicios ambientales extraordinarios. Sí. Primero reducen la erosión. Porque te voy a decir una cosa, esas montañas sin esas plantaciones de cacao te pueden perder 400 toneladas de suelo por hectárea por año. Pero no se pierden por esa plantación de cacao. Y las aguas. O sea, te mantienen el agua, te mantienen un microclima en esa zona, pero además te genera riqueza. Y otro elemento. Aquí no hay, en este país, ningún modelo de distribución de riqueza mejor que esa plantación de cacao. Cuando tú analizas la superficie por familia, no llega a 50 tareas.
y eso es lo que te está hablando de una distribución de riqueza. Y eso es lo que hace la diferencia de nuestro sistema productivo con otros sistemas como en el este. Tú puedes conseguir 1 millón En el acto. de tareas de caña para allá, para el este, pero son de 3 familias, con un sistema esclavista. Aquí no, son familias manejando sus unidades productivas. Eso se llama distribución de riqueza. Otra cosa, eso se llama sostenibilidad y modelo sostenible. Nuestros bosques secos, Wilson, que es la mayoría del territorio dominicano, lo que es la parte del sur y la parte de la línea arriba, son bosques secos. Aquí no tenemos un banco de las especies de nuestros bosques secos. Sin embargo, estas especies se prestan a múltiples usos y estas especies se prestan a cambiarle totalmente la calidad de vida de cada ser humano que convive ahí. Es necesario, se hace imperioso que nosotros vivamos de frente a nuestra realidad y todo ese bosque seco se puedan seleccionar las especies de nosotros, las nativas, las buenas, y se puedan incorporar al desarrollo también de esas comunidades. Aquí se ha hablado mucho también sobre lo que es el ecoturismo. ¿Cuál es el impacto ambiental y cuál es la sostenibilidad de ese famoso ecoturismo, que para mí no pasa de ser un turismo de montaña? Mira, lo que pasa es lo siguiente, el ecoturismo es una estrategia de conservación, porque tienen que darse 3 elementos para que sea ecoturismo, si no, no es ecoturismo. Okay. Primero, tiene que haber un elemento de conservación de la naturaleza. Primero. Tiene que haber distribución de riqueza y tiene que estar la comunidad vinculada. Las comunidades de ahí del entorno. Pasa de ser un turismo de montaña. Si esas 3 condiciones no se dan, no es ecoturismo. Entonces, aquí hay mucha explotación de nuestros recursos naturales con matiz de ecoturismo. Con el chaleco. O exactamente. Con la máscara y no Pero lo mira, son. ¿Qué es un proyecto ecoturístico? Los 27 charcos de Damajagua. Exacto. Porque lo maneja la misma comunidad. Exacto. Hay distribución de riqueza y hay un fondo que se dedica precisamente a dar respuesta a los problemas ambientales de la comunidad y a los problemas económicos. Eso es un modelo. No deja de ser una gran oportunidad para convivir con la naturaleza. Lo que se ha logrado componer a San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, provincia ecoturística, la población no lo entiende. Eso puede traer grandes capitales con muchas facilidades de inversión. Todavía no tenemos la herramienta organizativa ni el marco de proyecto magistral que se debe de tener para una proyección a desarrollo de una provincia que puede ser a 50 años. Y tú decías, bueno, eso es de montaña, senderismo. No, eso incluye desde los litorales costeros, los humedales, los manglares, nuestras cavernas, incluye nuestras aves, incluye nuestros productos, incluye nuestra culinaria, incluye nuestras gentes, incluye nuestra historia, incluye todo. San Francisco de Macorís, para aprovechar eso, necesita tener senderismo, necesita tener historia, necesita tener museo, necesita tener murales, necesita tener personal capacitado, necesita conocimiento de lo que tiene. Es que esa vocación ecoturística, vocación ecoturística, yo no sé, ustedes ven cosas que yo no las veo por mi propia ignorancia, la venda de la ignorancia. Yo no domino el tema como ustedes lo dominan, pero yo no le veo a mi provincia, Duarte, que la conozco, puedo decir que la conozco, porque he pisado palmo a palmo cada rincón de mi provincia, como lo he hecho también en mi país, pero más en mi provincia. Yo no le veo esa vocación ecoturística. Y yo sí se la veo grande, tanto que me emociona hablar de eso. ¿Tú sabes por qué, Wilson? Porque tiene ecosistemas diferentes, tiene temperatura diferente, tiene altura diferente, tiene muchas bondades que se pueden aprovechar. Porque el ecoturismo no es más que la integración de la persona a lo que es la naturaleza, a lo que es el ecosistema, lo que es el medio ambiente. Sí, pero si por ejemplo, con un concepto, si por ejemplo Fulvio, yo llego, con un concepto de respeto. Fulvio, ahí va. Mira, escúchame, yo paso de 50 años y cuando me interrumpe la idea, es verdad, de romper el hilo, esa es la vaina. Mira qué pasa. Wilson, se dice que somos mayores de edad porque ya pasamos de 18. Exactamente. Okay, la Constitución dice que cuando tú pasas de 18 eres mayor de edad. Ya, también eso es mayor de edad, en buen rango. Por ejemplo, hay que propiciar el ecoturismo, ¿verdad?
Me compro 50 tareas y lo primero es que le hago así No, así no. Ah, no. y hago una villa. No, no. Ya eso es ecoturismo. Tú tienes razón, yo sé por dónde tú vas. No, así Aquí no. hay muchos proyectos inmobiliarios que Así lo quieren no. vender como Como ecoturismo. y son una agresión a la naturaleza. Exacto. Así no, así Y, no. y sí, tienes razón. Ahora bien, yo te voy a, convivir. te voy a decir Víctor un tiene modelo mundial. Víctor tiene un proyecto precioso. Sí, Que, pero que- mira, que hay que hablar en un programa nada más de eso. sí, pero no te di la gracia, porque no, tengo que hablar de reserva de biosfera aquí, porque todo eso es parte, Sí. porque la reserva de biosfera no es una área protegida como la gente cree, es Una incorporación. sí, donde debe haber área protegida, pero lo que se busca es crear modelos de desarrollo y conservación. Señores, pero estamos hablando del cacao. ¿Usted sabe de lo que se está hablando? De un modelo sostenible mundial. Estamos hablando de que esa franja, la collera septentrional, es la franja donde se produce el mayor volumen de cacao orgánico del mundo. Entonces vamos a eso- convertir la provincia en agroindustrial que da Pero más beneficios. Es que eso es parte del Fulvio, ecoturismo. Yo fui a un Es una congreso, partecita. yo fui a un congreso de área protegida en el 2008, por ahí 2007, Argentina, Bariloche, y me voy a la Patagonia para allá, y yo llego a un lugar y están haciendo cacao, chocolate con cacao, y yo creo que era algo orgánico. Yo me quedé con la boca abierta, yo le dije, señores, pero yo vengo de una ciudad que es la capital del planeta Tierra en producción orgánica de cacao, y nosotros no hacemos eso. Ustedes no han visto una mata de cacao ni en foto, porque en la Patagonia, que se la pasa Ahí no hay cacao. zona de nieve y de ¿cómo que se llama? De estos témpanos que se están cayendo, Ah, de los iceberg. icebergs, Iceberg. sí, los icebergs, iceberg. y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros no estemos explotando eso? Ya hemos avanzado un poquito y tenemos varias Pero, iniciativas. y los derivados, eso del cacao, eso es es que es un fruto rico, Entonces, señores. Eso es una parte del todo. Sí, exactamente. Eso es un modelo para hacer ecoturismo y venderlo mundialmente. Venga a conocer la principal zona de producción orgánica de cacao del planeta Tierra. Claro. Hay Somos nosotros. Hay muchos aquí. senderos. Y hay muchos senderos que se puede Sí, hacer. sí. Pero en en el 92 yo voy a Costa Rica y me cobran $10 por un cacao tour, como le llaman, que eran 2 o 3 tareitas de cacao de mala muerte. $10. Y yo digo, ven acá, por Aquí un pudiéramos cobrarle 100 en cualquier me finca. dolió porque yo que vengo de un cacao, de esta plantación de cacao con una diversidad extraordinaria y eso, yo digo, pero nosotros, fíjate, a más de 30 años ya vienen explotando eso y nosotros ahora es que empezamos. Entonces tenemos mucho potencial en ese sentido. Todo esto Son nichos. y todo lo que tú decías, la cultura, el conocimiento de esta El zona, folclor. nos ayuda a Mira, estructurar una Eso es zona- lo que nos mata. Yo una sueño- zona de conservación y desarrollo. Yo he hablado de esto y desde aquí hasta Espaillá, deberían aquí las autoridades estar apoyando esta iniciativa, que es una propuesta de nación que es reconocida por la UNESCO, y esto pasa a formar parte de una red mundial. Y eso nos obliga, amigos televidentes, Fulvio y Wilson, esto nos obliga a generar información permanente, porque una característica de una reserva de biosfera es que debe estar generando informaciones Claro. de manera permanente, y eso obliga entonces Las universidades a investigar también. exactamente, y a reforzar la parte cultural y a crear modelos de desarrollo, Exacto. o sea, y a crear estructuras de gobernanza, porque uno de los requisitos que pone la UNESCO es que si no hay una estructura de gobernanza funcionando, no lo reconoce como reserva de biosfera. Yo quiero un San Francisco Macorís, Wilson, sin que parezca un cliché político, que a uno le pueda costar, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, 3 meses para andarlo, que podamos caminar los humedales y dejar aportes positivos allí, que podamos caminar nuestras cavernas, ver nuestra cultura taína, por lo menos ver algunas andanzas de Porfirio Rubirosa, por lo menos ver Una ruta en los histórica, murales una ruta histórica. a nuestros héroes, tanto de la restauración como del 65. Por lo menos ver a una señora ya encumbrada en un monte de eso, haciendo algo
cultural de cosas que hacen cotidianamente. Yo tengo aquí los jueves de TVT, que lo comencé prácticamente como una chercha, recordando cosas. Y da gusto ver la cantidad de materiales que me han enviado. Claro. De gente que no conoce lo que es un ordeñado de una vaca para extraer la leche. Sí. Y lo hemos presentado aquí, como se ordeña una vaca. Como eso el proceso del café hasta el colado, el tostado. Gente que no sabe lo que es una cacimba para ir a buscar agua. Tú sabes, es muy güero Óigase, mi hermano. con un pañito de tela. Bueno que es agua. El principal turismo cubano no es tener toda esta cadena de hoteles que nosotros tenemos y encerrarlo ahí. Yo tengo una casita en el campo, yo vivo en el campo, tengo mi caballito, mi mulo, mi burrito y hago cosas cotidianas. El turista va ahí y hay una habitación para él y él convive ahí 3, 4 días. Es que el turismo de Dominicana ha sido prácticamente vendido como una estafa, porque es que te presentan canas y cosas autóctonas y cuando el turista viene aquí, poca cosa encuentra porque nosotros le hemos borrado todo. Además, el nivel de conciencia no lo tenemos. Aquí te hacen una excursión para Santo Domingo, que terminan comiendo pizza en galerías a 360, o en San Bill, o Picapollo. Es una gran oportunidad que tenemos ahora. Sí, pero por ejemplo, no van allí a las cuevas taínas de la Bajada, la cueva de los indios, y tú te encuentras aquí con más de un 90% de bachilleres que fácilmente no conocen. Por cierto, nada de eso. Está muy degradada. Muy degradadas. Yo tengo muchos años que muy no. alterada, muy alterada. Muchos Yo años tengo mucho que no. Pero estamos en el momento, estamos en la oportunidad de atraer capitales serios. Lo que hay tener la conformación del consejo y esa parte que sea de personas bien conscientes y también con mucha responsabilidad con lo que es la provincia de Duarte, identificación también. Y aquí pasa un problema. Para poder incorporar todo ese potencial en un ordenamiento de lo que sería una provincia ecológica, ecoturística. Y esto lo voy a decir yo y enfócame a mí para no inmiscuir nuestros invitados. Aquí hay una sociedad en San Francisco de Macorís que casi se da en todos los pueblos, en todas las provincias, que lamentablemente apoyan donde ven sus intereses representados ahí mismo. No, tú vas a tener que enfocarme, Wilson, a mí también, pero yo tengo que apoyarte. Porque, bueno, porque aquí hay proyectos que se están apoyando y todo el que lo está apoyando mínimo tiene 50 tareas. Así es. Y lo apoyan precisamente por la plusvalía que le puede representar. Wilson, ¿cómo tú justificas que se pretenda destruir ahí cientos y cientos de tareas ahí que tienen casi un siglo? Que no hay una zona boscosa más importante que esa alrededor del casco urbano de San Francisco de Macorís, que eso se pretende tumbar y nadie dice nada porque hay políticos vinculados a Vinculados, exactamente. Pero entonces, hay que ver, ¿y dónde está la ley de ordenamiento territorial? hay que ver, Víctor, el caso del proceso de la ley de ordenamiento territorial. ay. Mira, que es Si una hay ley una que para mí declaratoria, es inconstitucional, pero si esa ley tiene si hay vigencia, una- eso es contradictorio. Yo me la he leído varias veces, la ley de ordenamiento Si territorial. hay una declaratoria de desarrollo urbanístico, el problema lo tenemos nosotros, no el que quiere invertir. Claro. Sí, pero la ley te plantea que cuando tú tienes una zona como esa, que tiene varias décadas, casi un siglo ahí, la ley te dice que eso no puede ser usado para Por fin urbanístico. Te dice la ley. Yo he consultado a abogado para ver, porque sí. Entonces, ¿por qué lo declaran de desarrollo urbanístico? Bueno, Porque entra en contradicción. Y hay que ver si está porque declarado. la misma ley y la ley tiene tiene muchísimo vacío, pero la ley le quita competencia a los ayuntamientos. Que de eso precisamente quiero que hablemos. ¿Cuál es el rol que juegan los ayuntamientos en la preservación del medio ambiente? Mira, porque los ayuntamientos es la institución una de las instituciones más viejas que tiene el país. Yo pensando en eso, nada más pensaba en Fulvio. Porque Fulvio estuvo precisamente en gestión ambiental. Mira, la ley 6400, que se promulgó en agosto del 2000,
creó la unidad de gestión ambiental en los ayuntamientos como un enlace con el Ministerio de Medio Ambiente. Nuevo empleo para los compañeritos. Bueno, la idea no es eso, la idea era que realmente... Termina siendo eso. Sí, que realmente... Pero yo recuerdo que Fulvio me decía, mira, no, pero yo ahí no tengo... Yo me regalío hablando y no me ponen atención, cosas mira, que hay que hacer. En ese tema es sumamente importante que exista, porque los ayuntamientos como Necesario, Fulvio. como gobierno municipal, Gobiernos locales. locales, tienen que tener una institución como esa. Y está muy bien visto por la misma ley 6400. Claro, Fulvio, porque ahí es donde se concreta la sostenibilidad Claro, claro. entre el Ministerio de Medio Ambiente y esa unidad. La gente no lo... Por Yo ejemplo, le decía a una viceministra, cuando una vez teníamos que hacer un trabajo del Viceministerio de Gestión y Sostenibilidad, yo le digo, aquí es donde se garantiza la sostenibilidad del país. Por ejemplo, Porque los permisos no es un permiso per se, no. El permiso lo que busca es crear disposiciones para que se respete el medio ambiente, haya lo que haya que hacer para Y la es sostenibilidad. no es un permiso, es una licencia condicionada sí, también. claro. Por ejemplo, dependiendo el tipo por de ejemplo, proyecto. medio ambiente incluye muchas cosas, entre ellos contaminación sónica, contaminación Claro. visual y esas cosas. Y mientras yo estuve ahí como director, en la parte de contaminación visual, el alcalde Alex Díaz nos dio todo el apoyo. Fíjate que se hizo una gran investida con lo que es Las el vallas. asunto de las vallas. Y también en materia de trabajo per se reactivo, de reacción en el río Jaya, se tuvo también mucho apoyo. En eso de la contaminación visual, yo fui precandidato a regidor en el 2006 por el PLD. Y en el 2005, final del 2005, yo edité un periódico con las propuestas. Y una de esas propuestas era precisamente la eliminación de la contaminación visual. Producto de eso, mi pre-campaña, no hubo un solo afiche pegado en San Francisco de Macorís. Un solo afiche. Porque no acepté. Me lo ofrecieron y no lo acepté. Fíjate, Porque la contaminación visual se ha demostrado mediante estudio que interviene mucho en los factores de la violencia en la población. claro, y también la sónica. La sónica altera la parte sensitiva. Altera y te pone iracundo. Sí. Y todavía nosotros le Pero estamos yo me diciendo, altero nada más de pensar en el ruido. todavía nosotros le estamos diciendo a nuestros ciudadanos, bajen la música, disminuyan el volumen. Todavía estamos en esa etapa, es decir, que no Fulvio, hemos ¿tú creado sabes- la Fulvio, conciencia. ¿Tú sabes cuál es el rol de la Policía Nacional? Ajá. ¿Tú sabes cuál es el rol de la Policía Nacional? ¿Cuál? Mantener el orden público. Sí. Ajá. Yo le pregunto y reto a cualquiera que me diga un elemento que altere más el orden público en este país que el ruido. No lo hay. Yo he sido un abanderado de este tema, inclusive en esta empresa Telenor hemos hecho varios encuentros. Aquí nosotros aquí hay 5 instituciones que tienen que ver con ese tema. El COBA. Sí, pero el COBA yo no lo incluía. Yo digo la Procuraduría, la 2, la de Medio Ambiente y la Procuraduría General. Sí. Medio Ambiente. El ayuntamiento como gobierno local, la mayoría de la normativa en contra del ruido han salido de los ayuntamientos, Claro. lo que pasa es que ellos mismos la violan, Sí. y otro es la Policía Nacional, porque su rol es mantener el orden público, pero parece que ellos no saben que lo que más altera el orden público aquí en este país se llama el ruido. El ruido. ¿Tú sabes lo que significa que tú tengas que dormir con un tipo que... Yo he salido aquí a hacer mediciones de ruido desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, frente a las universidades, frente a los... Pero a las 12 de la noche Y estaba frente yo a en la un negocio de la clínica y libertad, hospital. desde un vehículo, para que no me vean, desde mi vehículo, una bocina ya me marcaba 120 decibeles. Y te estoy hablando que yo salía con un equipo moderno, Claro. certificado, porque era equipo de empresa para hacer estudios de impacto ambiental. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Negocios que están rodeados de familia. Entonces, ¿cómo apoya y El que apadrina? está ahí está recibiendo 160, 170 decibeles. Sí. No hay manera de tener Yo pensé salud. que tú me ibas a decir también que otros están recibiendo, qué sé yo, cuántos No miles hay de manera. pesos. Porque tiene que No, ser. yo no sabía. No. Wilson, no hay No, manera. digo yo, porque No hay manera de tener salud con ruido. entonces No hay la manera. hay. No hay manera. Inclusive, el flujo neuronal se ve interferido por el ruido. Sí.
Y el comportamiento humano, que es el comportamiento multiplicado, el comportamiento claro, social. Y enfermedades que acarrea también, nerviosas y de muchos Claro. El mismo hecho de estar quemando los residuos de la cosecha del arroz, por ejemplo. Claro. Cuando se quema ese predio de 1 metro cuadrado, ese metro cuadrado que se quema provoca una contaminación de 16.000 metros cuadrados. Y aumenta la temperatura. Tú sabes Claro, que claro. yo he hecho mediciones de ruido aquí frente a la clínica. Aquí hay clínicas que los pacientes no duermen por el ruido. También. Cuando el silencio es uno de las, ¿cómo se dice? De las elementos. condiciones Sí, sí. que debe tener un centro clínico. Sí, sí. Entonces yo no sé, y ni a esa gente le importa el ruido, porque no hablan de eso. Entonces aquí se debe buscar, entre todos debemos buscar y presionar a las instituciones que tienen que ver con eso. Oye, yo no entiendo una zona de ruido aquí. Aquí tenemos también muchísimas normativas que tienen que ver con el ruido, muchísimas. Y aquí dice, los organismos internacionales dicen que el confort sónico no deben pasar de 60 decibeles en el día y la noche 45. Yo me he tenido que levantar a las 1 de la mañana y al cuartel y decirle, mire, yo tengo ahí 100 decibeles a una esquina de mi casa que no duermo. El que quiera saber el impacto de el sonido, el ruido, nada más tiene que hacerlo prácticamente en un vehículo. Oye, usted sube la música y sin usted darse cuenta, en menos de 2 minutos, usted va por encima de los 120 kilómetros, sin usted darse cuenta. Mi concepto del infierno es un sitio ruidoso. Sí, sí. Mi concepto del infierno es eso. Yo no sé cómo Dante Alighieri no lo consignó en uno de sus círculos dantescos. Le causa mucho daño. Señores, sí. cuando nosotros comenzamos a hablar de medio ambiente, comenzamos a hablar radio, por la parte mundial, ¿verdad? Sí. Y en nuestros ciudadanos quiero que quede ese nivel de conciencia. Ya. Que el deber de salvar el medio ambiente y el problema medioambiental que tenemos, todos podemos aportar en su solución. Así es. Porque en principio lo tocamos a nivel mundial y quizás nuestros amables televidentes pensaban que nosotros íbamos a despotricar el G7 y los países industrializados, que son responsables del deterioro de la capa de ozono. Porque tienen mayor nivel de responsabilidad por los volúmenes pero que nosotros como ciudadanos tenemos un nivel de responsabilidad mayúsculo. Cada acción cuenta. Cada acción cuenta, esa es la palabra. Y el nivel de concienciación que debemos tener y el nivel de integración en este tema, que debe ser nodal, que no debe ser un tema politizado. Señores, aquí hay ministerios que debiesen estar fuera de las estructuras políticas. Así es. Que debiesen inclusive los propios partidos políticos y la propia nación tratar de tener técnicos calificados al frente de esos ministerios y no dirigentes políticos encumbrados muchas veces porque es el que representa el poder ejecutivo. Así es. Yo creo que hay ministerios como sobre todo este del medio ambiente que debe estar fuera de la actividad política. Transversal. Y ser transversal, porque es que nos inmiscuye a todos. Si nosotros estamos hablando de nuestra casa, que así yo concibo el medio ambiente. Sí, eso es lo que significa como mi casa común. Y yo a mi casa no le rompo una ventana, ni le rompo una puerta, sino que la protejo. Mira, en ese caso, como ya dirigiéndonos a lo que es la población del nordeste, San Francisco de Macorís, el país, con el solo hecho de usted ceder el paso, usted está ayudando al medio ambiente. Sí. Porque evita que se dure más tiempo en un espacio X con un vehículo encendido. La movilidad. También esa persona y ambos se van a beneficiar en sentido de salud. Nosotros generamos 1 kilo de residuos sólidos diarios. De eso el 7% es plásticos. De un solo uso. Que debiese ya estarse pensando en la eliminación de ese tipo de entonces nuestros viejos que usaban jigüero, que usaban cuchara de palo, que usaban tinaja para mantener el agua fresca, todas esas acciones cuentan y son positivas. Tratemos de no hacer uso de plástico, valga la redundancia, de un solo uso.
También vamos a ser más responsables con nosotros mismos, enseñando a nuestros hijos a no tirar eso así a la calle, cualquier residuo que tenga en la mano, porque eso que se tira a la calle va a los invernales, va a la cañada, va a los ríos, va a la playa, y es un problema que se multiplica. O se te queda ahí contaminando. Y se va dañando todo el entorno donde nosotros convivimos. Los animales prefieren vivir en las montañas, en los bosques. Nosotros preferimos vivir en ciudades. Hacinados. Hacinados. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si ya decidimos vivir hacinados en las ciudades, tenemos que tener reglas para poder convivir. Y ahí hago énfasis en lo de Víctor. No es para salvar el planeta. Es para salvarnos nosotros. Es para salvarnos nosotros. El planeta está asegurado. y te voy a decir una cosa. Es la casa común de nosotros. Sí, yo concluyo que nosotros tenemos que ver cómo educamos. Ni siquiera es educación ambiental. Es educación. Educación. Si tú eres un ser humano integral. Educado, a ti no te va que hablarte de educación ambiental, porque Yo tú soy no vas a enemigo tirar de los basura en la apellidos. calle, tú no vas... Es educación. Yo no sé, pero a veces yo en mi casa reflexionando, yo digo, yo no veo materia prima aquí para transformar positivamente este país. La educación aquí no es baja, es inexistente. Inexistente. La Esa es educación no tiene nada que ver con usted saber leer y escribir. La Mira, educación Víctor, es... Déjame decirte eso para que tú sigas con tu idea. Tú preparas a una persona para un título profesional, pero tú no estás preparando a esa persona para tener capacidad para vivir como persona. Oye, ¿qué? No es desarrollo humano. No es desarrollo humano. Mejor dicho, no se pudo haber Oye. expresado eso, porque es que, mira, educación no tiene nada que ver con tú meter aquí información en la cabeza de la gente. La educación viene de este concepto de educar. Educar es una metodología que busca que el ser humano aflore su identidad, lo que lleva adentro. El Odiseo, cuando dejó a Telemaco, al mejor preceptor de la época, muchos años después, cuando llegó de la guerra, le reclamó: ¿y qué tú hiciste de mi hijo? ¿Qué tú quieres? Yo le enseñé todo lo que sé. Ese es el problema. Yo no quiero una copia tuya, yo quiero un ser humano auténtico. Educar busca eso, que el ser humano auténtico, lo que llevamos dentro, el ser humano por esencia es una persona compasiva, amorosa, apegada a la verdad, apegada a la rectitud. Los valores son intrínsecos, innatos en el ser humano. Y el sistema que llamamos educativo es un sistema alienante que termina convirtiendo esa condición humana Un autómata. en un autómata. Sabe de matemática, vamos a decir que sabe, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque- Sabe de física, sabe de naturales, sabe de esto, pero no sabe. Pero al final no ha aflorado el ser humano. nuestro sistema califica Eso es. califica la maldad, califica el ser humano, porque el ser humano se educa para servir a la sociedad, para buscar, no para buscar dinero. civilizarse. Si tú formas un ser humano para buscar dinero, tú vas a destruir esta humanidad, porque en aras del dinero tú vas a hacer lo que sea. Ahora, cuando tú lo convences de que tú eres una entidad que viene a contribuir con el equilibrio de este universo, y que lo que tú eres está cimentado en valores como la paz, la verdad, la rectitud, el amor, entonces tú entiendes que tu compromiso es con el bienestar de la sociedad. No hay forma, Wilson, de que tu bienestar no me afecte positivamente, Claro. pero tampoco hay forma de que el mal y el dolor de un ser humano no me llegue a mí por algún lado. Claro. Entonces, trabajar por el bien común es trabajar por la felicidad de cada uno de nosotros. Y eso es esa es la garantía para la permanencia de nuestros recursos naturales. Yo no quería que este tiempo llegara, ya señores, son las 11. Con ustedes nos podíamos pasar todo un día. Vamos a volver, Fulvio, Sí. en pareja. Claro que sí. Ese lujo me lo puedo yo dar otra vez, ¿verdad? Señores, gracias del alma por haber estado con nosotros. A ti, Wilson. Un minutito, 30 segundos cada uno. Mira, yo te pongo el ejemplo de los que estudian arte. Las estadísticas dicen que delinquen muy poco. Aquellos deportistas con disciplina, con vocación, las estadísticas dicen que delinquen poco. ¿Por qué? Porque aflora en ellos, Vivan el alma. cultivan
cultivan el alma, el pensamiento, Sí, señor. la disciplina, el respeto. Hay que empezar nuevamente a enseñar en nuestras aulas. Y en nuestras casas Y también. en nuestras casas, sobre todo en nuestras casas. Sobre todo. Me monto en ese discurso de Fulvio para decir que cuando la sociedad se degrada, donde primero se refleja en la música. Entonces, cuando uno vuelve a sus orígenes, cuando uno empieza a valorar la buena música, cuando uno aprende a escuchar la naturaleza, cuando uno aprende a escucharse a sí mismo, uno va a entender la razón de la vida y va a entender que nosotros no estamos separados de la naturaleza, que la naturaleza y nosotros tenemos un fin común. La música para mí es el vehículo de los despropósitos, de aquellos que quieren hacer lo que les dé la gana. Ustedes y yo, si Dios quiere, nos vamos a encontrar mañana en Las Cosas Como Son, y el próximo domingo aquí estaremos de vuelta con otro panel sumamente interesante. Gracias del alma, Fulvio, gracias a Víctor por haber comparecido con nosotros. Y ustedes, buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.